Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al Santo. Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios, un espacio donde dedicamos a aprender juntos de la palabra del Señor. Y les saludamos hoy desde el pueblo mágico de Naolinco, en el estado de Veracruz, y les mandamos un afectuoso saludo. El devocional de hoy lleva por título Salvos por Gracia, estando en Romanos 9, del 1 al 13. Estamos estudiando este pasaje que nos habla específicamente con respecto a qué es la salvación y cómo se efectúa la salvación. Hemos estado hablando 100% sobre que somos adoptados, sobre los efectos de la adopción, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros como creyentes, pero también cómo se produce esa salvación. Y es lo que el apóstol Pablo viene hablando. Y estaremos estudiando 3 puntos, siendo el primero, salvos por gracia, 1, para dar muestra de ello. En el versículo 1 nos dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo empieza hablando así? Porque empieza hablando con respecto de un deseo específico, la salvación de sus hermanos judíos. Recordemos, el apóstol Pablo tenía la nacionalidad judía, pero también tenía la nacionalidad romana. Es por eso que en el libro de Hechos podemos ver que los romanos no le pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque es un ciudadano romano, por lo tanto, tiene derechos de ciudadano romano. Por eso, porque dice el mismo versículo 3, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. El apóstol, gracias a Dios, él tenía la convicción de que era salvo, y él estaba predicando de esta salvación, de manera que él dice: a mí me encantaría que todo mi pueblo llegase a ser salvo, todos los judíos entendieran el regalo de la salvación y que Jesús es el Mesías que nos vino a salvar. Sin embargo, mi deseo es tan grande, se lo leo en la Dios habla hoy, dice que quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los que son de mi propia raza. Sin embargo, él expresa este deseo, y es bueno expresar un deseo. Cuando nosotros deseamos o queremos que nuestra familia alcance la salvación, que conozcan verdaderamente a Dios, que amigos, conocidos realmente entiendan quién es Cristo y que es su Salvador, y que necesitan arrepentirse de sus pecados, cambiar sus vidas. Tenemos ese deseo todos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos conocido la verdad que nos da vida. Sin embargo, nosotros no podemos forzar a nadie. No podemos decirle: aquí está y tienes que seguir. No podemos imponerle nada. ¿Por qué? Porque la obra únicamente es de Cristo. ¿Nosotros qué debemos hacer? Dar muestra de ello, dar testimonio, compartir con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestros comportamientos, con todo lo que nosotros somos, que verdaderamente el Señor ha hecho un cambio en nuestros corazones. Es por eso que dice acá: a sus hermanos según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Dios les dio un gran privilegio, seleccionó a Israel de todos los pueblos y le dio, ¿qué fue lo que le dio? Le dio la adopción, fueron llamados pueblo de Dios, dice la gloria, una adopción gloriosa, y también nos dice el pacto, la ley de Moisés, las leyes ceremoniales, absolutamente todo el carácter de Dios se los dio al pueblo de Israel. Dice también la promulgación y la ley, el culto, las promesas. Y no solamente eso, dice el versículo 5 en la versión Dios habla hoy: son descendientes de nuestros antepasados, de su raza. En cuanto al humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. No solamente tienen un privilegio de que Dios les dio el regalo del conocimiento de quién es el verdadero Dios, les dio la ley, les dio el conocimiento de la gracia, y no solamente ello, sino que también vino el Mesías a raíz de toda su descendencia, de su pueblo. Es como si Mesías hubiera sido mexicano, nosotros somos mexicanos, tenemos una gran bendición. Es lo mismo. Ellos tenían un gran privilegio. Dios les dio todos los lineamientos. Sin embargo, conocemos la historia. Ellos se ensoberbecieron. Cuando el Mesías estuvo predicando, ¿qué fue lo que pasó? Los fariseos le dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham, ¿nosotros no somos libres?
Jesús les dijo, conoceréis la verdad los hará libres, verdaderamente seréis libres si me siguen a mí. Y ellos le dijeron, pues ya dinos si eres el Mesías. Porque ellos no porque querían salir de la duda, sino porque querían enjuiciar a Jesús, querían inculparlo. Y Jesús les dice, yo ya se los he dicho tantas veces y ustedes no me creen. La incredulidad en el corazón es un gran problema. Y ese problema es algo de lo que el Señor nos ha limpiado y nos ha lavado. De manera que somos salvos por gracia para dar muestra de ello. No con arrogancia, no con orgullo, no para menospreciar a otras personas, sino para con amor, con deseo, con fervor, con oración, desear y predicar para que otros sean salvos. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, salvos por gracia y 2, y por la fidelidad de Dios. Somos salvos por gracia, sí, pero también aquí entra algo, la fidelidad de Dios. Recordemos que Dios tiene muchos atributos que nos comunica y a la vez que no nos comunica. Y uno de esos atributos que nos comunica también es la fidelidad. Él siempre ha estado presente. Y nos dice el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? Porque si los judíos no fueron salvos, inclusive si el Mesías vino de los judíos, muchos podrían pensar, entonces Dios falló. No, de ninguna manera. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Le está diciendo, no porque sean del pueblo de Israel ustedes van a ser salvos. Y es ahí donde vamos a entrar un tema un poquito más complicado adelante. De manera que nos está diciendo justamente acá, el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Sí, va a tener descendencia, vas a empezar a partir de Abraham, pero también les dice, en tu simiente será bendita todas las naciones. Se está refiriendo al mismo Mesías a través del Evangelio. Dice el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados descendientes. ¿Se dan cuenta? La versión Dios habla hoy. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario, solo a quienes son hijos en el cumplimiento de la promesa de Dios se les considera verdaderamente descendientes. Los que son verdaderamente hijos de Dios son aquellos que creen, aquellos que siguen a Dios, no por sus obras, sino porque la fidelidad de Dios ha llegado a ellos y ellos pueden seguir ese camino que ha sido trazado por el Señor. ¿Para qué? Para buscar y seguir. Dice el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. De manera que nos está diciendo, nos está enseñando acá justamente en este pasaje que somos salvos por gracia y por la fidelidad de Dios. Dios nunca falla. Dios no se equivoca. Su palabra siempre se cumple y Él es fiel. Y si Él dijo que va a salvarnos, va a salvarnos. Sin embargo, es por el cumplimiento de su verdad. No porque nosotros hagamos cosas, porque seamos caritativos, porque seamos buenos, porque tratemos bien a otros y no tan bien a otros. No, sino por la gracia de Dios que nos ha alcanzado. Dice, solo a quienes son hijos en el cumplimiento de la promesa. De manera que la salvación que es por gracia es para dar muestra de ello, pero también es por la misma fidelidad de Dios que nos alcanza. Eso nos lleva a nuestro último punto, salvo solo por gracia, 3, y la voluntad de Dios. Justamente es lo que viene hablando, dice el mismo versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En una ocasión se le acercaron a Charles Spurgeon y le dijeron, pastor, es que no entiendo este pasaje. No entiendo por qué a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Y le dice Charles Spurgeon, bueno, es que hay algo que sí se entiende. El que haya aborrecido a Esaú. Lo que no entendemos acá es por qué amó a Jacob. La cuestión es esa.
Dios hace todo por gracia y su voluntad es perfecta. Inclusive en la salvación, nosotros no tenemos injerencia, nosotros no decidimos, nosotros no hacemos algo para que Dios nos escoja. Dios nos escoge por el puro afecto de su voluntad. Miren lo que dice acá. Dice, aun cuando no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, lo estoy leyendo la versión de Dios Alaba hoy, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho de que Dios tiene que de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Sí, definitivamente, no importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado, Dios nos llama para que nosotros seamos salvos. Ahora, ¿qué hacemos con el regalo de la salvación? Esos pueden preguntar, Dios escoge para darnos la salvación, no porque sea una doctrina en sí, sino porque nos lo dice la Biblia, y es una doctrina. Sino, si Dios escoge para que seamos salvos, ¿no debemos de predicar? Debemos de predicar. Nosotros no tenemos una copia o un PDF del libro de la vida. No tenemos una copia del libro de la vida para decir, Él es salvo, Él no es salvo, Él es salvo, Él no es salvo, nos vamos. No, Dios nos dice, vayan a predicar. Tenemos que predicar. Y Dios lo que hace es darnos el regalo de la salvación. Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos salvos para gloria de Dios. Y como lo veremos adelante, no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Israel tenía todo para ser salvo. Sin embargo, su incredulidad fue tan grande. Dios dio el regalo de la salvación a otras personas. La elección de Dios no depende de nosotros. Es por eso que necesitamos la gracia de Dios y su misericordia. Dios nos ha llamado y nosotros debemos de predicar esa gracia, esa salvación. Es por eso que somos salvos solo por gracia, para dar muestra de ello, por la fidelidad de Dios y también por la voluntad de Dios. No se trata de que somos exclusivistas, no. Recordemos, Dios hace el llamado a todos, pero no todos son los escogidos. Recordemos, mis ovejas oyen mi voz, pero también hay ovejas que oyen la voz y no son sus ovejas, de manera que debemos de orar con fe y pedirle, Señor, que seamos parte de tu rebaño, orar y pedirle al Señor que nos llene de su gracia, misericordia y nos haga aceptos delante de Él. Muchísimas gracias por acompañarnos en Devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo desde Pueblo Mágico de Naolinco, en el estado de Veracruz. Y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.